con la otra aplicación. Bueno, por cuestión de seguridad tenemos dos grabaciones. Voy a ver si aquí ya me deja compartir la cámara. Esta vez sí parece. Bueno, ya me está mirando. Bueno, un momentico, después ya la quito. Bueno, chicos, ¿cómo les va? Así es como estoy hoy. No es que esté muy bien, pero bueno. He estado bastante ocupada hoy haciendo miles de cosas. Precisamente pensándolos a todo momento a ustedes, esperando que esta sesión y todos los materiales que preparé, sobre todo el material de audio, les sea de mucha utilidad a ustedes, ya que vamos a iniciar una actividad que se llama evaluación de artefactos de software, ¿sí? Continuando con lo que sigue en el cronograma. Entonces, voy a terminar. Ya los saludo a todos, espero que ustedes allá también me estén mirando. Voy a terminar aquí de compartir la webcam y voy a iniciar con compartir la pantalla. ¿Listo? Bueno. Entonces en este momento está iniciando compartiendo pantalla. Bueno, iniciando la clase. La actividad de hoy es ya la actividad 4 de la guía 4, o sea que hoy con la presentación de hoy terminamos la guía número 4 y también la actividad 4. La actividad 4 tiene 4 evidencias y un solo resultado de aprendizaje. El material de apoyo se llama validación de documentos. Es muy importante aquí porque muy similar va a ser cuando se haga ya la validación del software. No hay que confundir validación de documentos a validación de software, ¿no? Son dos cosas un poco diferentes. Vamos a mirar las evidencias 1, 2, 3 y 4 con sus correspondientes instrumentos, ¿sí? Y cómo desarrollarlas. Bueno, aquí están. Esta es la actividad número 4, se llama realizar la evaluación de artefactos del software. Artefactos del software. El resultado de aprendizaje se llama verificar los entregables de la fase de diseño del software de acuerdo con lo establecido en el informe de análisis, ¿sí? Recuerden que ustedes tienen esos materiales de sus proyectos, por eso es bueno tener ese repositorio de todas esas evidencias con respecto al proyecto formativo, porque ustedes tienen que volverlos a sacar, desempolvarlos y leerlos de nuevo, porque sirven para desarrollar otras evidencias. Entonces, por eso les decía que deben tener eso, y una forma de tenerlos al día y organizados es el portafolio del aprendiz, así que ahí tienen que seguir colocando las evidencias de este trimestre, aunque sea de la misma fase, porque al final en junio tenemos que presentar de nuevo el portafolio. ¿Listo? Entonces tienen que continuar subiendo las evidencias al portafolio. Ya ustedes compartieron el enlace, ahora continúan subiendo evidencias. ¿Listo? Bueno, la semana a desarrollar, esta sí son 4 evidencias y estas son 2 semanas, así que la próxima semana no hay sesión. ¿Por qué? Porque esta abarca 2 semanas, o sea, ahí va a haber de aquí en adelante ya, incluso en la fase de ejecución, muchas semanas que van a ser así de 2 semanas, ¿sí? Quiere decir que se da una inducción, digamos, de cómo desarrollar las evidencias. Va a haber acompañamiento continuo durante todos los días de la semana, o sea, de lunes a viernes y de lunes a viernes, así la otra, pero la sesión solamente es una, ¿sí? En este caso es una. A veces pues es meritorio y habrá necesidad, digamos, de hacer 2 sesiones. Por ejemplo, la que viene después de estas, ¿sí? La de la otra guía 5 ya, esas sí son 5 evidencias en una actividad y vamos a hacer 2 sesiones, ¿no? Pero ya porque son 5, son bastantes. Pero en este caso, estas 4 son realmente sencillas, ¿sí? O sea, no son difíciles. Esta semana, como les digo, comienza hoy y termina el 8 de mayo. O sea, el 8 de mayo es martes. Ese día hay sesión y se comienza nueva actividad.
las evidencias son las siguientes, las que hay que desarrollar en estos días. Es evidencia de conocimiento, taller sobre validación de documentos. Ustedes ya saben cuando dice taller, es porque hay que desarrollar unas preguntas orientadoras, hay que leer. Incluso yo creé un audio que es del curso que estoy realizando sobre validación de artefactos y allí expongo a través del audio y les voy a invitar a que lo escuchen, que les va a servir mucho para el desarrollo del taller. Hay una evidencia de desempeño donde ustedes aquí van a indicar, miren que esta desempeño y producto pareciera que fueran las mismas evidencias, ¿sí? Pero no es así. Desempeño es diseñar el instrumento para verificar los artefactos, ¿sí? O sea, van a decir cómo lo va diseñando, cómo va diseñando ese instrumento. Entiendan bien lo que les voy diciendo. No van a decir después, ay, tengo que entregar la misma lista de chequeo en ambas. No. Usted aquí va indicando los pasos que tiene en cuenta para diseñar esa lista de chequeo. ¿Listo? O sea, va a diseñar que ese viene a ser un instrumento para verificar los artefactos. Realmente no solamente es un artefacto, son varios, ¿sí? Usted tiene que crear varias listas de chequeo, no solo es una. Usted debe saber cuántos artefactos ha creado y de cada uno tiene que hacer un instrumento para verificar esos artefactos. En evidencia de producto ya muestran simplemente las listas de chequeo que validan esos documentos de diseño, ¿sí? O sea, esos artefactos. Muestran esas listas y ojalá algunos ya ejecutados, ¿sí? Y con conclusiones, con interpretación de los datos que ha sacado, ¿sí? Con eso. Y al final sí presenta un informe de la evaluación. El informe de la evaluación, según el material de apoyo, tiene que ir con varios elementos. Ahorita vamos a mirar. Entonces, enseguida viene lo que es el material de apoyo, que se llama validación de documentos. Y aquí están también cada una de las evidencias con su correspondiente instrumento de evaluación. ¿Sí? Ahorita vamos a ver material. Empezamos con la primera, ¿sí? La primera tiene que ser, después de haber leído el material de formación, ¿sí? Tiene que mirar lo que dice la guía. Aquí prácticamente está un resumen, ¿sí? De lo que dice la guía. La guía le indica lo siguiente, que el proceso de evaluación en el desarrollo de un sistema de software es la etapa clave, ¿sí? Por esta razón, a medida que se va avanzando, se intenta que la detección de defectos se haga lo antes posible, ¿sí? O sea, se detecta alguna falla, algún defecto, se lo detecte antes. Y tenga menor impacto en el tiempo y en el esfuerzo del desarrollo, ¿sí? Por consiguiente, esta actividad se centra en la elaboración, verificación y evaluación de los artefactos de software. O sea, que ahora sí tienen que hacerlo a conciencia, no solo hacer por hacer, ni por cumplir, sino que realmente lo hagan pensando en ustedes mismos, que realmente sí se verifique, sí se evalúe, sí se corrija, sí se hagan los cambios pertinentes o se tome decisiones al respecto. ¿Sí? Realmente para eso son la evaluación de los artefactos de software. Todo esto basado en los estándares para el desarrollo del software. Lo primero que se debe llevar a cabo es leer el componente formativo, ¿sí? Es lo que le dice la guía también. Y existen varias formas de evaluar un conjunto de artefactos y su relación con uno o más proyectos. Por lo general se enfocan en el grado de utilidad de cada artefacto para cubrir las metas específicas. Aquí está relacionado totalmente con los objetivos del proyecto. Además, se debe profundizar sobre el tema y consultar el material complementario, no solamente el material formativo. Entonces, las preguntas son las siguientes y son todas estas. No deben omitir ninguna de las preguntas. Todas estas deben desarrollarlas, porque al momento de calificar el instrumento de evaluación, yo no puedo decir que, por ejemplo, le faltó esta. Entonces, si a usted le faltó esta, todo el elemento se lo reprueba. Toda la validación, el ítem de ese instrumento de evaluación que trae lista de chequeo se lo reprueba.
¿Sí me entienden? O sea, todas las preguntas orientadoras que son 1, 2, 3, 4, 5, 6 preguntas tienen que ser correctamente contestadas y ojalá que sean bien elaborada esa respuesta, ¿sí? De acuerdo a la lectura y a la escucha del audio que yo les hice. Dice aquí, ¿qué es un artefacto? ¿Cuáles son los tipos de artefactos? ¿Qué significa evaluación de artefactos? ¿Cómo se realizan? ¿Qué instrumentos se utilizan? ¿Qué resultados se obtienen? ¿Sí? Eso es. Entonces, aquí tenemos que responder estas preguntas. Viene la lista de chequeo sobre esta evidencia y aquí dice, desarrolló o realizó el taller de manera adecuada, tiene un porcentaje, o sea, todo el taller, ¿no? Se da respuesta a todas las preguntas, el que se le faltó alguna ya no tiene 30, no tienen los 30, no tiene 15 ni nada, porque aquí no se puede coger y decirle, entonces 45. No se puede porque no hay el 5 en ninguna parte, ¿sí me entienden? Las formas de evaluación de los artefactos y su relación con uno o más proyectos es acorde con la problemática, ¿sí? O sea, realmente la manera como ustedes indica al final esa evaluación de los artefactos, lo que usted indica a través de las preguntas, las respuestas y la relación con los demás proyectos es acorde con la problemática, ¿sí? O sea, de su proyecto, ¿sí? Eso tendrá 20%. Tiene que poner esta parte en alguna parte de las respuestas, ¿sí? Tengan en cuenta este ítem. Tienen que contestar o evidenciar que usted indica que las formas de evaluación de los artefactos y su relación con uno o más proyectos sí es acorde con la problemática de su proyecto. Y otra, se aplican correctamente las normas básicas de presentación de un documento escrito, ¿sí? Esta está aquí como otro logro más. La siguiente actividad. Aquí viene diseño de instrumentos para verificación de artefactos. Aquí le indica que según la norma IEEE de 2004, las pruebas de software consisten en verificar el comportamiento de un programa dinámicamente a través de un grupo finito de casos de prueba, debidamente seleccionados del típicamente ámbito de ejecuciones infinito en relación al comportamiento esperado. Bueno, eso es una cita textual. Es por esto que la verificación de software es un componente fundamental del proyecto. El objetivo es asegurar que la solución informática cumple por completo todos los requisitos y objetivos planeados, ¿sí? Que realmente sí está cumpliendo. Entonces, hacia eso es que nos llevan diseñar estos instrumentos. Entonces, ¿qué debe tener en cuenta al hacer la evidencia 2? Primero, seguir las normas básicas de presentación de un documento escrito, el cual debe tener mínimo una portada, introducción y conclusiones. Diseñar todos los instrumentos de verificación para la verificación de los artefactos, todos los que sean necesarios, ¿sí? Debe contener toda la información que se necesite en esos instrumentos. Se necesita evaluar. La lista de chequeo tiene que ser corta, concisa y entendible, o sea, bien clara también, ¿no? Ahí faltó clara. Debe ser corta, concisa, clara y entendible. Bueno, entendible o clara es casi lo mismo. Debe estar redactada en un lenguaje sencillo y comprensible, con buena ortografía. Miren eso, yo también a unos chicos les pasé por alto, pero ya esta vez no, porque al momento de entregar un título con errores ortográficos se ve así como le digo, horroroso, ¿sí? ¿Cómo van a escribir con errores ortográficos un título, por favor? Deben tener cuidado con eso. Aquí está diciendo la buena ortografía. Y yo también, o sea, debemos ser cuidadosos al momento de entregar informes, al momento de crear evidencias, ¿sí? Miren que se están formando ustedes la realidad, para la realidad. Aquí el SENA siempre ha sido acorde con la realidad, ¿sí? Nunca es con cosas ilusorias o imaginarias.
Y realmente en el trabajo, usted en un trabajo, cuando entrega algo, ¿sí? O los que están trabajando y entrega algo que tenga que ser un escrito, ¿se imaginan colocarle con errores ortográficos? Pues las personas se sienten incómodas, otras sentirán irrespeto, otras se sentirán mal al ver esas palabras y deja mucho de qué desear de la persona que entrega eso, ¿sí? Entonces, entiendan que lo que hacemos nosotros acá es procurando que usted cada vez mejore más y presente mejor sus trabajos. Preciso, pues acá sucede durante la formación y que no suceda cuando ya estén en la práctica, ¿no? Eso es lo que se procura. Entonces, trate de redactar bien, que pues hasta ahora con estos grupos no he tenido inconvenientes, pero ni siquiera había inconvenientes con la ortografía, pero esta vez sí, por ahí un grupo que se chispoteó, digamos así, ¿no? Entonces deben tener cuidado. El formato debe ser amigable y con buen diseño, eso sí. Hasta ahora no ha habido ningún problema, sí se ha podido abrir los formatos, etcétera. Eso sí, no ha habido problemas. A veces hay más problemas con los aprendices de multimedia cuando ya envían imágenes, ¿no? Entonces, o videos, y bueno, eso saben ser más difíciles. Bueno, la lista de chequeo para estos diseños de instrumentos dice lo siguiente: los instrumentos de verificación diseñados permiten la validación de los componentes de los artefactos mencionados. O sea, es como preguntando, si lo permiten, bien, tiene 50% y tiene que ser todos los que menciona. No tiene que, todos los que usted diseña, no tiene que aquí en este caso mencionarlos y mencionar qué componentes de artefactos y a veces puede pasar esto, que menciona el instrumento y se le olvidó decir a qué componente lo está evaluando, ¿no? Bueno, cosas así que no vayan a suceder. Tiene que ser el instrumento y el componente, mencionarse a qué componente se va a verificar, ¿no? Se aplican todos los aspectos a tener en cuenta para la evidencia propuestos en la guía, o sea, todo lo que dije anteriormente, si se está aplicando, sí o no. Aquí es sí o no. Que no, que le faltó alguno, que entonces no. Quiere decir no, ¿sí? Tiene que ser todo o nada, ¿no? Los instrumentos están redactados en un lenguaje sencillo, comprensible y con buena ortografía dentro de los ítems que estaban anteriormente. Ahí está, miren, 10%, ¿no? O sea que sí o no es sencillo, comprensible con buena ortografía. O sea que ahora sí hay por ahí error ortográfico y puede ser que esté en un lenguaje sencillo, comprensible, pero con mala ortografía, pues ya no tiene 10, ¿sí? Así es la evidencia, ¿no? Bueno, la siguiente evidencia, y van a decir, ay, pero es que esta está igual que la anterior. Bueno, leamos primero. Listas de chequeo para validación de documentos de diseño. La lista de chequeo son formatos de control que se elaboran para registrar mediciones o el cumplimiento total o parcial de tareas, ¿sí? A veces uno lo hace incluso en la casa con las tareas del hogar, ¿cierto? Con algún elemento, incluso cuando se va al mercado, cuando se va a alguna parte, coloca una lista y va chuleando cuando ya va comprando para no comprar dos veces, ¿cierto? Bueno, algo así son las listas de chequeo. Además de ser unas herramientas necesarias para garantizar la calidad de los productos, ya sea por medición, verificación o control, ¿sí? Ustedes, pues, listas de chequeo, a ustedes ya les suena esto muy familiar, porque ustedes, las evidencias conmigo, pues más que todo, creo que también con Jason, yo estoy más que segura, trabaja con instrumentos de evaluación, es decir, que ustedes están siendo evaluados de acuerdo a los indicadores de logro de cada instrumento de evaluación, de cada evidencia. Bueno, ¿qué se debe tener en cuenta para elaborar esto? Primero, seguir las normas básicas de presentación de documento escrito. Miren que lo está colocando de primero, así que es bastante importante esta presentación, ¿sí? Ahora sí, diseñar las listas de chequeo teniendo en cuenta las indicaciones del componente formativo que se llama validación de documentos. Contener toda la información que se necesite, debe estar ahí todo lo que se necesite para evaluar ese artefacto, ¿sí? La lista tiene que ser corta, concisa y entendible. Debe seleccionar un nombre claro para la lista. Un nombre claro,
para la lista. Si en la anterior evidencia no le pidió eso, pues no hay problema, no se lo pone. Pero en esta ya le coloca, ¿sí? Es como complementar eso. El cual identifique para qué sirve ese instrumento. Entonces tiene que haber un nombre que usted lo puede inventar y que tenga que ver con ese instrumento y con el artefacto que está siendo evaluado o validado, perdón. Escribir las categorías o posibles variables en la información que se espera encontrar. Entonces, miren a lo que vamos a acordar. En la anterior usted puede decir algo similar a lo que va a ser. O sea, en el diseño de instrumentos de evaluación, usted indica algo de lo que va a hacer, pero sí tiene que indicar todos los instrumentos que se van a hacer, pero de cada instrumento algo va a indicar. Y en esta ya tiene que ser completo, o sea, en esta evidencia ya tiene que ser completa la lista de chequeo, ¿sí? De pronto en el anterior, si no es una lista de chequeo y es otro tipo de otro tipo de instrumento, entonces usted tiene que indicar ese completamente, ¿sí? Acá sí solamente se refiere a las listas de chequeos, ¿no? Bueno, tiene que haber un nombre, escribir las categorías o cada una de las variables que se espera encontrar, es decir, cada una tiene que, pues incluso le da un porcentaje, etcétera. Bueno, establecer una escala, aquí dice establecer la escala de incidencias, ahí está. Diseñar la cuadrícula, asegurarse que todas las partes de la lista de chequeo estén claramente descritas, que esté bien elaborada esa tablita, ¿sí? Esta herramienta busca quitar problemas y obtener un formato claro y fácil de usar, así cuanto más básico mejor. O sea, y este es el instrumento que más fácil se puede utilizar. Aquí está la lista de chequeo de las listas de chequeo. Usted aquí se va a evaluar que si elaboró la lista de manera tal que siguió todos los elementos a tener en cuenta en la guía, ¿sí? Que si contiene toda la información que se requiere para validar el artefacto, exacto, los mismos elementos. Bueno, pero en la anterior usted puede mencionarlos en el caso de que sean todos listas de chequeo y en el caso de que sean diferentes a una lista de chequeo, sí tiene que mostrarlo completamente diseñado, ¿sí? Bueno, y viene este último que se llama informe de evaluación a los artefactos. Aquí ya no es lista de chequeo, sino es un informe. Entonces, los informes, ¿cómo son? Entonces, los informes son documentos en donde se plasma una serie de procesos de acuerdo con los requerimientos y objetivos a alcanzar en ese informe. También son conocidos como reporting y su fin es realizar un análisis exhaustivo del sistema, una vez evaluado también, que se desea desarrollar y el rendimiento de los procesos, logrando influir directamente en la toma de decisiones. O sea, una vez aplicadas las listas de chequeo, se realizan informes. Entonces, ¿qué se debe tener en cuenta en el documento técnico de validación? O sea, este informe. Se deben seguir las normas básicas de presentación de documentos, todo lo demás, ¿no? Elaborar el informe teniendo en cuenta las indicaciones que hay para elaborar informes en el componente formativo. El informe tendrá que ser claro, debe tener esta información. Miren, el informe debe tener estas partes, como decir, resumen, introducción, objetivos y metodología aplicada, la metodología de informe, ¿sí? ¿Qué metodología aplica para realizar eso? ¿No? Entonces, recordar eso y aquí está la lista de chequeo de esta evidencia 4. El informe presentado incluye una serie de procesos de acuerdo a los requerimientos y objetivos a alcanzar. O sea, sí, lo que está diciendo la guía ya, ¿no? O sea, ese tiene un valor de 40. Se realiza un análisis exhaustivo del sistema que se desea desarrollar y el rendimiento de los procesos, logrando influir directamente en la toma de decisiones. El informe es claro y contiene toda la información y los instrumentos están redactados en un lenguaje sencillo, etc. Bueno, eso es lo que se evalúa. Aquí hay esto es un ejemplo de lista de chequeo. Ahorita lo miramos. Vamos a pasar a lo que es el material formativo. Hasta ahí está claro lo que se tiene que presentar, las 4 evidencias y cómo se deben presentar. Hasta ahí, hasta lo que vamos de la sesión. ¿O hay alguna pregunta?
¿Está claro? ¿Sí? Bueno, ¿sí, no? Entonces pasemos acá. Bueno, vamos a ir a ver el contenido rápidamente. Aquí entramos a proyecto, fase de planeación. Todavía estamos en actividad 4, material, pero es el último material de el área técnica que se llama validación de documentos. Entonces, aquí hacemos clic para acceder al recurso. ¿Listo? Bueno, yo la recomendación es ver todo, leer todo lo que hay. Así sea la última letra por aquí, pues la leemos, ¿sí? Validación de documentos que le decíamos que son instrumentos que permiten verificar el estado de un proceso específico, en este caso de la documentación, de una forma detallada. Estos son tomados como punto de referencia para tener una acertada toma de decisiones dentro del proceso que se ejecutará o el sistema que se esté diseñando. Realmente esta vez sí les toca hacer una toma de decisión, ¿cierto? Con respecto al instrumento, al artefacto que se esté validando. Bueno, aquí está la introducción. Entonces, no sé, a ver, espérenme, creo que al compartir pantalla no active el audio. Más bien les voy a dejar que lo lean, que lo miren ustedes. ¿Les parece? Y seguimos adelante. Aquí más adelante está textualmente lo que dice el video. Informe de análisis. Aquí viene la explicación de un informe de análisis, ¿sí? Entonces, Torrego dice que define un informe como documento en el cual se plasma una serie de procesos de acuerdo a los requerimientos y objetivos a alcanzar, ¿sí? Conocidos también como reporting, y su fin es realizar un análisis exhaustivo, aquí sí es a fondo, ¿sí?, del sistema que se desea desarrollar y el rendimiento de los procesos, logrando influir directamente en la toma de decisiones, ¿sí? En el video siguiente hay unos aspectos a tener en cuenta para el desarrollo de un informe. Entonces, espérenme, yo dejo de compartir, es que no estoy segura que al compartir active el audio. Así está. Perfecto. Aquí está, no, aquí no estaba. Bien, bueno. Ahí están mirando otra vez, ¿cierto? Perfecto. Están compartiendo, ¿no? Bueno, entonces voy a colocar un momentico, voy a apagar aquí, no sé si al apagar se quite el audio. Ustedes me escriben o me llaman la atención, ¿listo? Voy a apagar el audio de la aplicación, pero no del video. Informe de análisis. Se desarrollan con base en los instrumentos que se utilizan para evaluar el software. El análisis del informe sobre las selecciones se documenta en listas de chequeo o en escalas de valoración. Estos instrumentos se elaboran a partir del uso y evaluación de las variables. A fin de garantizar su validez, con su uso se garantiza la objetividad en las decisiones de los expertos. Como los desarrolladores que participan en el proyecto, los datos se pueden analizar directamente a manera de mesa redonda sin que sea necesario anotarlos. Así se discute con los programadores sus opiniones anotadas en los instrumentos, con el fin de escuchar sus sugerencias sobre las posibles soluciones a las fallas que se hayan encontrado. Evaluar la revisión del objetivo u objetivos terminales puede conducir a su reformulación, modificación o agregar componentes para hacer un software más robusto y completo. Es importante tener en cuenta la información obtenida y como punto de partida el informe de requisitos de software para generar una óptima validación de documentos. ¿Sí escucharon bien el video, chicos? Sí, perfecto, muy bien, muchas gracias. Eso fue una de las mejoras que se le hizo a esta aplicación Big Blue Button. Entonces se ve que sí sirvió
sí sirvió todos los reclamos que hicimos antes. Bueno, vamos a continuar. Entonces, miren que eso es el informe en resumidas palabras. Entonces, dice aquí pues que es importante tener en cuenta la información obtenida y como punto de partida también el informe de requisitos de software para generar una óptima validación de documentos. Entonces, el proceso de búsqueda de la información, evaluación y síntesis de las fuentes, ¿sí? Donde ustedes sacaron los requisitos. Al momento de realizar un informe, el principal elemento de trabajo es la información que tenemos o hemos recolectado para tal fin. Esta información debe ser confiable, objetiva, precisa y actualizada, ¿sí? Si no lo han hecho o no lo han puesto en marcha, ya tienen que hacerlo, ¿sí? Es mejor hacer ese paso, ¿sí? Aquí se busca evaluar la calidad de las fuentes como son los seguimientos, pruebas, historias de usuario, listas de chequeo, miren todo eso, ¿no? Y en este caso específico el informe de requerimientos de software, porque de todo esto anterior fue que salió el informe de requerimientos, ¿sí? En las siguientes diapositivas se presenta la definición de sistemas de información y las fuentes de esos sistemas de información. Entonces, fuentes de información, ¿qué son? Todos aquellos medios por los cuales se procede la información que satisface las necesidades de conocimiento de una situación o problema presentado. Posteriormente, este será utilizado para lograr los objetivos esperados. De acuerdo a su origen, se clasifican ¿en qué? En dos fuentes. Ustedes hicieron un ejercicio, recuerdan, de fuentes de información. Unas eran primarias y otras secundarias. Entonces, las primarias que se adquieren por medio de una investigación directa al objeto de estudio por métodos establecidos con anticipación para reunir datos primarios. Lo ideal es recurrir a un plan, ¿no? Y las secundarias, para ser utilizadas, deben ser detalladas con 4 preguntas básicas. ¿Es pertinente? ¿Es obsoleta? ¿Es fidedigna o es digna de confianza? ¿Sí? En el siguiente esquema se resume de forma general la forma en que se estructuran estos sistemas de información. Entonces, el sistema de información tiene, mire que trabajan con verbo, fuentes de información, las cuales son primarias y secundarias. La secundaria tiene una validación y valida si es pertinente, obsoleta, fidedigna o digna de confianza. La primaria es a través de la observación que puede ser directa o indirecta, ¿sí? Y este es un mapa para indicar esa forma, cómo trabaja, cómo funcionan los sistemas. Eso, aquí dice, un informe se debe estructurar así, resumen de no más de 200 palabras, describiendo los objetivos y motivación del trabajo. ¿Qué lo motiva a hacer ese trabajo, ese informe? ¿Sí? Bueno, la introducción. De acuerdo con Acosta Hoyos, una introducción de un informe no tiene que contener más de 2 páginas. Ustedes pues no contienen ni siquiera a veces ni un párrafo. Yo sí me he dado cuenta, es muy poquito de introducción, pero también tiene que ser un poquito, ahora sí, más detallistas, ¿no? En la introducción. Se debe detallar el ámbito, objetivos y resultados del trabajo, ¿sí? Una introducción, a ver, una vez tuvimos un profesor en la universidad que nos enfocó tanto en introducción y yo le agradezco a ese señor porque no teníamos mucho conocimiento del colegio que venía, yo pues no me hablaba mucho de la introducción. Miren lo que nos dijo, una pista para esto. La introducción se hace al final, ¿sí? Eso también me lo dijeron en el posgrado. Usted elabora el trabajo y al final hace la introducción. Incluso a veces hasta al final sale el título del proyecto, ¿sí? A veces es así, ¿no? ¿Por qué? Porque usted ahí ya define cómo fue que puede como hacer un resumen, como hacer una síntesis, como algo más diferente un poco a eso. Como darle como dice la palabra, introducir al lector a lo que va a encontrar más adelante. Entonces empieza como a indicar cuál es el ámbito, más o menos qué objetivos va a tener, a qué persigue, qué resultados de trabajo se van a obtener, ¿sí? O que se desea pretender alcanzar, ¿no? Bueno, eso es una introducción. Y las conclusiones que vienen siendo.
Pues precisamente contestando las preguntas que se propuso en la introducción, ¿sí? A ver, realmente se dio a conocer el ámbito, los objetivos, los resultados de trabajo, ¿sí? A través de ese trabajo escrito que indica, ¿no? Bueno, eso es la introducción, en otras palabras. Entonces, en el contexto, descripción del ámbito de trabajo, definiciones generales, longitud máxima de 200 palabras, ¿no? Al contexto general de la introducción también puede ser. Motivación, ¿por qué es relevante dicho trabajo? ¿Qué lo motiva a hacer? Usar referencias, citas textuales, etc. Tema del documento, ¿sobre qué parte específica del trabajo trata este documento? ¿Sí? Objetivo, en este caso, este informe que se va a hacer, o sea, tiene que decir en qué parte del software o qué parte de la fase, el ciclo de vida del software está especificado, a eso se refiere, ¿sí? El objetivo, ¿qué se pretende con este informe? ¿Sí? Y dice, nota, en las conclusiones debemos argumentar cómo hemos cubierto nuestros objetivos. ¿Sí, mira? Y la metodología, o sea, es un breve resumen del procedimiento seguido para elaborar el trabajo. ¿Cómo lo va a elaborar? La metodología se refiere al cómo, ¿no? ¿Cómo va a elaborar ese informe? Bueno, y esto así en resumidas cuentas indica la introducción, ¿ya? Contenido. Entonces, ¿qué viene a tener este informe? Tantas secciones como hagan falta para explicar los contenidos técnicos del trabajo. Lo puede ilustrar ustedes, hay unos chicos muy buenos para explicar, que yo creo que van a servir para científicos en ciencia de datos, van a servir mucho para todo, o sea, es que en software no solamente es desarrollar software nomás, ustedes se dan cuenta que también es análisis, y entonces aquí hay que aprender a todo eso, ¿no? Indicar con imágenes, con esquemas, con mapas, como usted lo quiera hacer, creadas por usted mismo, si son hábiles para la graficación, perfecto, y yo los felicito, incluso les digo, muy bien, buena creatividad, se motiva más haciendo así con gráficos, se siente más o sea, yo no les voy a negar, ni les voy a decir, no, así no me presenten, no, señores, tranquilos, o sea, yo les acepto porque hay unos que son más gráficos, o sea, les gustan más las gráficas para expresarse perfecto, lo pueden utilizar, e incluso ahora para presentar el informe se les sugiere que utilicen imágenes, ilustraciones, esquemas, ¿no? Todo lo que sea necesario para dar a entender mejor lo que tiene ese informe. Entonces, uno de los componentes medulares del contenido es la redacción, ¿sí? Tiene que ser muy bien redactado con buena ortografía, por eso se lo colocaba primero en la guía, ¿no? Ese ítem. Entonces, lo que le indica es, antes de escribir, que organice sus ideas, ¿sí? Ya una vez aplicados, pues, los instrumentos de evaluación, las listas de chequeo, a cada artefacto, ahora sí organice y priorice, ¿no? Yo digo, aquí agregando más, priorice también cuáles son los instrumentos, puede comenzar por los menos, digamos, prioritarios a llegar al más importante, digamos, ¿no? Porque tiene que ver más que todo con los requerimientos de software, dice ahí, ¿no? Entonces, ordena las ideas. Lo importante es tener claro qué es lo que se quiere expresar y cómo se lo quiere decir. A veces es diferente lo que se habla a lo que se escribe. Hay unos que tienen más habilidades para escribir y otros más habilidades para hablar. Entonces, si están en grupo, ahí ustedes se pueden detectar esas habilidades y no quiere decir que uno sea menos que el otro, nada por el estilo, sino que hay unos que tienen más facilidades para cierta cosa porque unos son más auditivos, otros son más por lo escrito, digamos, ¿no? Más kinestésicos, bueno, qué pena, con el más hacia el tacto, ¿no? De escribir. Bueno, entonces usted puede hacer un esquema, ¿sí? Como lo quiere escribir y va haciendo un esquema así, le facilita las gráficas. También use frases cortas. Al momento de plasmar las ideas deben ser directos y concisos, ¿sí? Así bien claros, no hagan como tanto redondez a una sola idea y la vuelven a decir, no. Hacerlo bien claro y concreto,
¿sí? En ese caso, para que los lectores entiendan, no lo piensen solo por mí, piénsenlo por todo, por el cliente, piensen por favor en esa personita, el usuario, el cliente que va a ser parte luego de ese software, y pues todo esto que se presenta obviamente se le va a presentar al cliente. Los adjetivos, cuando se usan bien, enriquecen el texto y ayudan a describir de manera óptima una idea. Entonces, utilizar adjetivos, sí, se recomienda tampoco no excederse para no saturar el texto. Revisar el texto, sí, una vez uno escribe, dice, no, ya está bien, pero a veces puede ser que en ese momento usted estaba de un ánimo y luego no, ni usted mismo a veces no se detecta, a veces si es que está de bajo ánimo o está más cansado o cansada, y después como que al otro día viene madrugado o ya pues apenas está empezando el día, está como con otro ánimo renovado y vuelve y revisa el texto y dice, ay no, pero tal vez esto le doy otro sentido o algo más claro de pronto. Entonces por eso hay que volver a revisar el texto varias veces, ¿sí? De manera constante, que se puedan corregir errores y enriquecen el documento. Entonces se recomienda estar actualizado en cuanto al lenguaje técnico, ¿no, chicos? El lenguaje técnico que se maneja. No se debe escribir como hablas, exacto, eso es lo que les decía. Una cosa es hablar y otra es escribir, ¿no? Entonces a veces es diferente. Cuando uno ya va a escribir, ya es como más elegante, digamos. Para mí es una forma de decir las cosas, ¿no? De decir lo que se escribe. Yo lo que estoy hablando ahorita no cojo y lo escribo tal cual, no, yo lo cambio un poco más, ¿no? Entonces la elaboración de la redacción difiere mucho del lenguaje hablado, por lo cual no debemos seguir el patrón de una conversación. Cuando estamos redactando debemos estructurar el texto de la siguiente manera, así como se le enseñaba en el colegio: sujeto, predicado y complementos, ¿sí? Expresado de manera concreta la idea principal. Bueno, utilice eso sí, porque a veces no es igual a escribir también como en el WhatsApp, escribir en un documento, porque tal vez en el WhatsApp se nos pasa las tildes, las comas, los puntos y escribimos todo seguido. A veces ahí sí estamos realmente, a ver, yo pienso que el WhatsApp nos ha llevado como hacia atrás en algunas cosas porque nos hemos olvidado de eso, los puntos, las comas, las puntuaciones, como debe ser, por la rapidez, ¿no? Por decirle lo que estamos pensando y por tratar como de que lo que escribimos sea igual a lo que habla, y eso es imposible, ¿no? O sea, es difícil. Bueno, y conclusiones y resultados. Las conclusiones de un informe son el producto de la investigación y el análisis del tema que se trató. En este caso voy a poner especial cuidado a esa introducción y a esas conclusiones y resultados, ¿no? Que me van a poner un parrafito ahí chiquitico como, ¿no? Ya no vamos a hacer eso. Esta vez es un informe y tiene que haber una buena introducción, tampoco tan poquita, tan pobrecita, ni tampoco unas conclusiones como decir 3 renglones y ya. No, por favor, sí tiene que ser darle la importancia que se merece a ese software que ustedes están analizando y evaluando, en este caso los artefactos, ¿sí? Entonces, depende de esta evidencia, al futuro ya se harán la validación de todo el proceso ya una vez creado el código, ¿sí? Y hecho el software, entonces ya se hace otro tipo de validación, pero entonces este sirve de digamos, como un consecutivo. Este le sirve de entrada, le sirve de guía a ese que se hará después. Así que piensen en ustedes mismos en el futuro dentro de unos 8 meses, por ejemplo, ¿sí? Entonces tiene que hacer unas cosas bien para ustedes mismos, ¿no? Ni modo pues que no lo hagan por mí, ustedes háganlo por ustedes mismos y por el cliente, no solo por mí, ¿sí? Entonces esas son las recomendaciones. Bueno, entonces, ¿qué debe decir? Las características que debe tener un resumen del texto que aporta una perspectiva general del contenido, debe ser reflexiva sobre el tema tratado, debe expresar de manera clara los resultados obtenidos en la investigación, en este caso pues del informe,
Se debe utilizar un lenguaje formal, no tampoco rebuscadísimo. Sí tiene que utilizar el lenguaje técnico, pero tampoco ese lenguaje literario y con metáforas, ¿no? Tampoco así, ¿no? Hay que evitar redundancias, sí, eso sí, porque a veces uno está diciendo una cosa y la vuelve y la repite otra vez, entonces hay que revisar ese texto. Los resultados deben ser explícitos y concretos, ¿no? En un informe sí debe ser así, ¿no? Bien concreto. Bueno, ¿qué metodología? Aquí viene lo que es la metodología. La metodología viene a ser la descripción del proceso seguido para elaborar el trabajo, es decir, se explica el diseño de la investigación como hipótesis, variables, tipo de estudio, diseño utilizado, instrumentos de recolección de información, muestreo y procedimientos. En este caso nos corresponden los instrumentos de la lista de chequeo, los instrumentos de evaluación. Se explica cómo se elaboraron esos instrumentos y por qué se elaboraron. O sea, aquí tiene que usted contestar esas preguntas. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Sí? Todo eso. El mismo autor afirma que la metodología de investigación tecnológica nos brinda las pautas para resolver problemas de la realidad y tiene base empírica porque aplica los conocimientos teóricos de la ciencia a la práctica. Pues adoptando el método experimental en la solución de los problemas de forma sistemática. Entonces, ustedes como acabaron de ver investigación, ya entienden más, ¿cierto? La investigación de tipo, la que están haciendo ustedes es tipo tecnológico y en este caso están haciendo un informe de eso que ustedes diseñaron y de acuerdo a su proyecto y a la investigación que han hecho con respecto al software que están desarrollando. Que yo les digo así, que están desarrollando porque ya están desarrollando parte del software. La parte documental, ¿no? Porque busca resolver un problema práctico. Entonces, para satisfacer las necesidades de una solución de software, ¿sí? Entonces, ahí es por eso es que se llama así, de tipo tecnológico. Hipótesis, según Pájaro, así se llama él. Se tienen dos grandes vías a partir de las cuales se descubren hipótesis y por lo tanto se formulan o redactan. Entonces, a partir de la razón, razonando, a partir de la experiencia, usando la inducción. Bueno, en ambos casos es importante recalcar que el programador ha tenido una etapa previa de observación. ¿Sí? Ustedes tuvieron esta etapa. ¿De acuerdo? Todos tienen que recordar y ojalá lo hayan descrito en alguna parte de todos sus documentos que tienen del proyecto. Tuvieron una parte previa de observación. Acumulación de datos relacionados con el problema de la naturaleza que se está investigando, ¿sí? Por lo que la tradición científica permite desprender al menos 3 procedimientos que llevan a la formulación de las hipótesis, ¿sí? Las cuales son la información respecto a la observación de un fenómeno es tan clara que conduce fácilmente a una hipótesis. O sea, hipótesis es como suponer que puede, ¿sí? Que podemos dar una solución de tal forma, podría darse de esta forma o de esta otra, suponer. Y luego se puede ser que se cumpla esa hipótesis 1 o 2, pueden haber 1 o 2 o 3 hipótesis, un proceso de investigación, ¿no? El programador tiene una serie de convicciones o prejuicios filosóficos, producto de una gran experiencia en torno al problema que aborda, lo cual lo conduce fácilmente a una hipótesis, ¿sí? Tiene una serie de convicciones o prejuicios filosóficos, eso también tiene el programador, ¿sí? Y una analogía con relación al problema de interés podrá conducir a la hipótesis buscada, ¿no? Entonces, todo esto puede ser una de estas. Dice Espinosa Montes 2018, dice, las variables son factores que intervienen tanto como causa o como resultado dentro del proceso o fenómeno de la realidad, formando parte esencial de la estructura del tema. Miren, aquí hubo un errorcito de ortografía, aquí es un punto, ¿no? Las variables intervienen como causa o como efecto en el proceso investigativo, ¿ya? Estas quedan identificadas desde el momento en que se define el problema, ¿no? Bueno, vamos a continuar. Ahora les hago una preguntita, o más bien hagámosle la preguntita antes de que, a ver,
Hablando con respecto al proceso de investigación, y esto tiene que ver mucho con, pues que es un proyecto formativo, pero tiene que ver con investigación, porque ustedes hicieron una investigación para poder dar a qué solución van a presentar esa solución, o sea, a qué necesidad o a qué público, a qué personas se les va a brindar esa solución. Entonces, en cuanto a esto de la investigación, ¿ustedes aplicaron en la competencia de investigación, aplicaron hacia el proyecto formativo o fueron hacia otro tipo de temática? No sé, otros elementos, digamos así, otros proyectos que no tengan que ver con el suyo, ejemplos diferentes, o si aplicaron. O si aplicaron al proyecto, realmente, si les sirvió como para estructurar mejor el proyecto en cuanto a cómo está el documento. Chicos, ¿quién me responde? Porque para eso es investigación, para eso es, ¿no? Entonces, ¿quién me puede responder? ¿Sí se aplicó al proyecto formativo la competencia de investigación? ¿Sí me están escuchando? ¿O no me entendieron la pregunta? Chicos, o tenemos que hacer sesión de espiritismo para empezar a convocarlos a ver si están ahí o se desconectaron o qué fue. ¿Ah? A ver, empiezo a dedo entonces. César, ¿estás conectado? ¿Sí? ¿Se aplicó o no durante la competencia de investigación hacia el proyecto formativo? Buenas noches, profe. No, la verdad, pues en la explicación la instructora mencionó que era sobre un tema que la apasionara, pues yo sí, pues referente al desarrollo de software, pero no referente al proyecto como tal, no la hice. A ver, otra pregunta entonces. En la guía de aprendizaje, la 5, en las evidencias, ¿está enfocado hacia el proyecto formativo o realmente enfoca hacia otro ejemplo diferente? Porque pues, entonces, ¿qué fin tiene la competencia? Si no se aplica pues directamente al proyecto, entonces, ¿qué finalidad tiene? Eso es lo que yo quiero saber. Juan Camilo Jiménez, en la guía sí está claro que se enfoque al proyecto. En alguna parte dice proyecto de software o dice caso de estudio. Juan Camilo Jiménez, ¿puedes escribir o puedes hablar? Porque bueno, César me dio a entender de que no fue sino hacia unos ejemplos. Muchas gracias, César. Pero Juan Camilo, no sé si en la guía lo decía o no lo decía. Miren que ahora tiene que ver, se dan cuenta que es interdisciplinario, en este caso, bueno, digamos que hay una competencia se enfoca en la otra y ahí está la parte de informe de análisis, no lo decía, perfecto. Bueno, entonces hagamos lo siguiente. Con lo que hicieron con lo del proyecto de investigación, digamos, con lo que hicieron con la competencia de investigación, enfocado hacia otros ejemplos, menos al proyecto, los invito a que reestructuren, o sea, le apliquen al proyecto formativo lo que aprendieron en lo de investigación y lo apliquen. No lo hagan para presentármelo a mí, háganlo para ustedes, es decir, al mismo tiempo que van aplicando lo aprendido en investigación al proyecto, al mismo tiempo también, ahora que viene el informe de evaluación de artefactos, deberán indicar eso. ¿Por qué? Porque ahí mismo lo dice. El mismo material lo dice. ¿Sí? No solamente eso, sino que es obvio que se debe escribir eso.
se debe tener en cuenta. Entonces, por obvias razones, no sé por qué la guía no lo dijo, pero parece que es como que por lógica ya lo tomen como asumido, ¿sí? Y se supone que los aprendices lo asumen a sus proyectos de formativos, ¿sí? Entonces tienen que aplicarlo. Vayan haciéndolo eso. ¿Por qué? Al momento de presentarlo para, digamos, un plan de negocios, ya ustedes han avanzado mucho y el proyecto formativo se puede convertir en un proyecto productivo, ¿sabían? Lo pueden orientar hacia allá y es que hay muchos que sí tienen las características, ¿sí? Porque son comerciales, ¿no? Entonces debe tener esa característica. Bueno, eso era lo que quería hacer un break en eso, pues ya les dejo esa tareita a todos ustedes que apliquen lo aprendido en investigación a sus proyectos formativos y en este caso, enfocado solamente a esta evidencia, sí se deben tener en cuenta esos detalles, ¿no? De investigación. Bueno, entonces, los instrumentos de medición y verificación, ¿qué vienen a hacer? Estos son los que ya les voy a decir a continuación. Plantea que los instrumentos, dice Romero Alvarado, los instrumentos de medición son herramientas necesarias para garantizar la calidad de los productos, ¿sí? En este caso pues todo esto que tiene que ver con el software, en la calidad de los artefactos que se están realizando, ¿sí? Ya sea por medición, verificación, control. Importante definir y descubrir si hay algún error y hacer la respectiva toma de decisión. Es importante, dice, identificar si los instrumentos de verificación antes que nada cumplen con los parámetros establecidos. Los instrumentos de verificación en este caso son formatos de control que se elaboran con el fin de registrar mediciones o si está cumpliendo total o parcialmente las tareas pues propuestas, las acciones, las funciones o el desempeño de una actividad en particular, sea de un sistema, de un funcionario, de un proceso o procedimiento, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esos instrumentos? Las listas de chequeo y otro es el cálculo de métricas de software. Bueno, entonces, ¿qué son las listas de chequeo? Aquí hay un video y eso se los dejo para que ustedes lo miren, ¿sí? Un video donde se presenta aspectos a tener en cuenta para elaborar una lista de chequeo, ¿sí? Pero aquí más abajo están escritos. De todas maneras, lo tienen que mirar. Pasos para elaborar una lista de chequeo adecuada. Primero, determinar el ámbito y la información que se desea evaluar. Claro, tiene que tener en cuenta al cual artefacto es que le va a evaluar, ¿cierto? Y a ese, ¿qué información se va a evaluar? Entonces, según Bichachi 2004, se debe tener en cuenta el lugar, necesidades tecnológicas, tipo de organización en la que se aplica el instrumento. Se deben realizar un análisis de las características de los procesos y procedimientos, enfocándose en la parte específica que necesita analizar. Esto es importante cuando la compañía cuenta con varias sedes. Bueno, eso sí va a tener varias sedes. Diseñar el formato. Seleccionar un nombre claro para identificar para qué sirve ese instrumento. Por ejemplo, cuando usted va a hacer a un determinado artefacto, pues tiene que, o a una determinada entidad, o cualquier elemento que lo vaya a hacer. Por ejemplo, esta lista de chequeo, verificación de actualización de equipos de cómputo, digamos así, que tienen que actualizarse. Sí, en una empresa cualquiera tiene que haber una lista de chequeo para verificar si hay actualización. Entonces, también escribir las categorías o posibles variables en la información que se espera encontrar, estableciendo la escala de incidencias. Yo recuerdo que había una clínica donde estaba todos los detalles para ver si se han actualizado esos equipos y me lo pidió la gerente en ese caso de esa clínica para verificar si se habían actualizado esos equipos porque ya había pasado unos años y ella envió esa orden de que se actualizaran ciertos equipos y no sabía si se habían hecho o no. Entonces, incluso se hizo una lista de chequeo para comprobar en las listas de chequeo si se habían actualizado la anterior y la nueva, ¿no? Bueno, si tenían concordancia o si estaban iguales es que no se actualizó entonces. Y si había diferencias es porque sí se hizo los cambios y a esas diferencias tiene que haberse
Obviamente el procesador en ese caso, por ejemplo, tiene que ser más actual al procesador anterior, digamos entre comillas un ejemplo, ¿no? Bueno, dice, se debe diseñar una cuadrícula para asegurarse de que todas las partes del checklist estén claramente descritas. Esta herramienta busca quitar problemas y que se obtenga un formato claro y fácil de usar entre lo básico mejor, ¿no? ¿Qué debemos tener en cuenta? Espérense, no nos pasemos todavía. Diligenciar la información en el formato de verificación es el otro, ¿sí? Entonces, es fundamental capacitar al encargado de recopilar los datos en cuanto a la información que se necesita y cómo debe ser el trato con las personas que hacen parte de ese proceso. Se debe tomar el tiempo necesario para diligenciar los formatos, ya que al recolectar esta información en ciertos casos requiere mucho tiempo. Entonces, sí toca, si ustedes ven que hay una empresa a la que le están haciendo y es ahí, existe y ya está operando y ustedes quieren hacer una reestructuración del software, pues tienen que ir a acercarse a ver esos procesos, cómo se están elaborando, ¿sí? A eso se refiere. Y recolectar la información más precisa para que en los tiempos en los que se les otorga ir para hacer esa recolección. Ahora, citar la información en una base de datos. Compilar la información en una hoja de cálculo es fundamental para el tratamiento de la información, ya que así obtenemos resultados exactos y estadísticos, porque la hoja de cálculo viene a ser una base de datos. Yo tengo una base de datos de cada una de las fichas en cuanto a las calificaciones, por ejemplo. Entonces, yo tengo de cada evidencia cómo van cada uno de ustedes, y si hay observaciones les coloco, esta personita no ha entregado, se le envió plan de recuperación, por ejemplo, ¿sí? O este otro está muy bien hasta el momento, o este estaba muy bien hasta el momento, pero él se retiró y no sé por qué, simplemente se decidió irse, y estando muy bien, así, cosas por el estilo, ¿no? En cuanto al manejo de una hoja de cálculo, se puede crear la base de datos y ustedes pueden indicar ahí todo lo que va sucediendo en ese instrumento. Entonces, ¿qué debe tener en cuenta al momento de verificar este proceso? Tenemos en una lista toda la información que necesitamos, tienen que irse respondiendo estas preguntas. ¿Se han seguido todos los procesos definidos? ¿Sí? Las métricas, rangos, tiempos, procesos se encuentran dentro de las tolerancias planeadas, ¿no? ¿Se ha diligenciado el formato de manera correcta? ¿Hay observaciones que realizar? ¿Hubo acceso a toda la información que se necesitaba? Es decir, todos pues contribuyeron para dar la información, en el caso que sea así. ¿El o los productos cumplen con las especificaciones? ¿El producto final es conforme? Bueno, esta es una lista de chequeo. Miren que es muy parecida a la lista de chequeo que manejamos para cada evidencia, ¿cierto? Entonces, aquí tiene la primera parte de arriba hacia abajo tiene el título, ¿no? Pero comienza con el título lista de chequeo y luego seguido del título, pues, de qué está haciendo la lista de chequeo. En este caso, módulo de registro de usuarios, ¿sí? Luego sigue una columna donde dice criterio, criterio o actividad, ¿sí? En esta columna están vinculadas en dos columnas, ¿no? Dos columnas, o sea, vinculada la primera y la segunda columna. Está combinada en dos. En la primera, pues, está la numeración de cada ítem que se va a evaluar, ¿sí? Luego de criterio y actividad está al frente otra columna que dice cumple, para marcar si cumple o no cumple. Y el no cumple se marca acá otra. O no aplica, es decir, a ese módulo realmente ni siquiera ni cumple ni no cumple, simplemente no aplica. No está considerado ese ítem allí, ¿sí? No quiere decir que no cumpla ni nada de eso, sino que no aplica. Entonces, aquí, por ejemplo, entre los criterios, un ejemplo para módulo de registro de usuarios dice, el tiempo de respuesta en los procesos es el esperado, ¿sí? Entonces ahí tiene que ver verificando si realmente esto está sucediendo en un proceso ya creado, en un sistema que usted tiene que reestructurar, por ejemplo, ¿sí? O hacerle reingeniería, ¿sí? Se especifican los criterios de seguridad en el sistema, ¿sí? El proceso está cuantificado en cantidad de usuarios y ancho de banda. Se especificaron posibles fallas en el sistema.
Se definieron contingencias a posibles fallas. Hay estrategias de detección de errores en el sistema. Se especifican requisitos mínimos de hardware para la implementación del sistema. Mire, cada uno de estos ítems está de acuerdo a lo que se definió en los requerimientos del software, ¿sí? Ustedes lo pueden deducir desde ahí, incluso también lo pueden, si usted le hace falta y mira que haga falta algo más, pues se va hacia más atrás y empieza a ver los casos de prueba, las historias de usuario, ¿sí? Los diagramas de casos, las historias de usuario o los casos de uso, se llama eso, ¿no? Teniendo en cuenta esos datos, usted puede definir y reestructurar lo anterior, también lo que va teniendo. Miren que ya van a ir armando su proyecto también investigativo, digamos así, proyecto formativo con las normas que le han indicado en investigación y más de eso, ¿sí? Van verificando cada cosa de su proyecto como lo tienen hasta el momento, ¿ya? Ya es hora de hacer eso, ¿no? Bueno, en observaciones de la misma, de esta lista de chequeo, la tabla 2, observaciones. Se pone el número de criterio y pone una observación y dice el número de criterio 3, por ejemplo, ¿sí? Aquí el 3. Entonces pone, este proceso presenta variaciones dependiendo del hardware que se utilice, ¿ya? O sea, le hace una observación aquí al 3, ¿no? Y coloca el 3 y la observación, o la que necesite y las veces que necesite. Este otro cálculo de métricas de software dice, la ingeniería del software tiene como objetivo producir un sistema de óptima calidad. Para lograr este objetivo se debe usar métodos efectivos junto con herramientas y aplicaciones actuales. Al mismo tiempo, un buen desarrollador debe medir si la calidad se va cumpliendo en todo aspecto. Esto lo dice, según López Bartolomé, dice la definición estándar de calidad en ISO 8402 es la totalidad de rasgos y características de un producto, proceso o servicio que sostiene la habilidad de satisfacer estados o necesidades implícitas. Bueno, Pereira y otros 2012 se refiere que la calidad de una solución de software o aplicación es tan buena como los requisitos que la detallan y las mediciones que evalúan los siguientes aspectos. Entonces, requisitos, análisis, modelos de diseño, código fuente, casos de prueba, ¿sí? A eso es la calidad de una solución de software. Con todos estos aspectos se deben tener en cuenta. Entonces, para obtener estas métricas de calidad, el desarrollador debe usar medidas técnicas que evalúan la calidad con objetividad y los errores y defectos. Entonces, el mismo autor afirma que las métricas que provienen de estas medidas proporcionan una indicación de la efectividad de las actividades de control de calidad, errores detectados, arrojando una visión profunda de la eficacia de cada una de las actividades evaluadas en la métrica. Entonces dice, a continuación presenta los factores y categorización de los factores en el desarrollo de software. Bueno, entonces factores de calidad de software, pues aquí dice que hacen variable la calidad del software, se pueden categorizar en dos grandes grupos. Factores que se miden directamente, como los defectos por puntos de función, o factores que se miden indirectamente, como los que son facilidad de uso o de mantenimiento, ¿sí? Aquí, por categorización de factores, McCall plantea una categorización de factores que perturban la calidad del software, donde se enfoca en tres aspectos relevantes de una solución, que son las características operativas, capacidades de cambio, adaptabilidad a nuevos entornos, ¿ya? Ahí es donde hace las métricas. Bueno, Pérez Quintero dice, recomienda presentar el esquema de puntuación desarrollado por McCall como una escala donde se emplean las siguientes métricas como los siguientes criterios. Esta es una tabla de métricas de software de McCall. Se llama métrica de calidad del software. En una columna dice factor de calidad, también viene numerada, ¿sí? Y aquí están los ítems, ¿no? Y en las siguientes se habla sobre correlación, fiabilidad, cada uno de los indicadores, ¿no? Que puedan cumplir en indicadores de calidad, ¿no? Correlación,
fiabilidad, eficiencia, integridad, mantenimiento, flexibilidad, capacidad de pruebas, portabilidad, reusabilidad, interoperabilidad, usabilidad, ¿no? Y aquí viene, pues, para la calidad del software, si hay facilidad de auditoría, marca, ¿no? Las que cumplan. La exactitud, estandarización de comunicaciones, complexión, concisión, consistencia, estandarización de datos, tolerancia al error, eficiencia de ejecución, mire todo lo que evalúa, ¿no? Capacidad de expansión, generalidad, independencia del hardware, instrumentación, modularidad, operatividad, autodocumentación, simplicidad, independencia del sistema, trazabilidad, facilidad de información, ¿sí? Bueno. Dice en el apartado del glosario se hace referencia al concepto de cada uno de esos términos tratado en la tabla 3 de métricas de juego. O sea, cada uno de estos tiene su glosario, ¿no? Su término, su concepto. Bueno. ¿Qué es la trazabilidad? ¿Sí? Hablando de trazabilidad. Este es un tema trascendental en el proceso de desarrollo de software porque permite hacer un seguimiento riguroso al proyecto desde la idea básica hasta los entregables. O sea, vuelve a revisar todo, lo que les decía a ustedes. Los modelos de trazabilidad facilitan que los desarrolladores realicen una correcta evaluación del costo e impacto de las posibles modificaciones en los modelos y códigos del software, ayudando a enlazar o relacionar los requisitos con otros elementos del ciclo de vida. En este caso, casos de prueba y código, ¿sí? Ya pues, cuando ya ha llegado hasta allá, pero la trazabilidad se la puede ir haciendo para cada uno de los elementos o los pasos, ¿no?, que estamos ya desarrollando. En la opinión de Hernández y otros, hay que tener en cuenta que el código que se implementa debe ser consecuente con los requisitos. Se puede estimar con precisión el esfuerzo que lleva implementar una petición de cambio sobre un requisito. Hay que tener en cuenta que la trazabilidad debe ser bidireccional, de requisitos a código y de código a requisitos, claro, ¿sí? Tiene que ser de ambas partes. Para este fin se utiliza una matriz de trazabilidad de requerimientos, lo cual asegura un total cumplimiento del proyecto. Para elaborar la matriz hay que tener como insumo fundamental los requisitos del software. Miren, otra vez ¿no? Entonces, entre ellos encontramos requisitos del negocio. Están asociados a objetivos del negocio y del proyecto. Requisitos de los interesados o stakeholders. Pueden ser puntuales impactando sobre otras áreas de la organización. Requisitos de soluciones. Pueden ser funcionales o no funcionales, tecnológicos, de cumplimiento de estándares, de apoyo y capacitación, de calidad o de presentación de informes. Requisitos de transición. Representan la transferencia del producto a la parte operativa. Es decir, que se trata de informar y proveer del material necesario al personal que tenga que trabajar el producto final. Ya, o sea, que aquí pasa de esta, digamos, del producto como se lo ha creado, ahora sí a codificar, ¿no? En otras palabras. ¿Cuál es la finalidad de elaborar una matriz de trazabilidad? Bueno, aquí no es que se abre esa es la forma del icono, ¿no? Del botón o del caja de texto. Ayuda a determinar las mejoras que se pueden hacer en los procesos estimados basándose en las mejoras prácticas, CMMI. Bueno, para informar a las partes interesadas, stakeholders, de cómo van los procesos. Esa es la finalidad. Y para cumplir con los requisitos contractuales, ¿no? Entonces, aquí, ¿cómo se elabora una matriz? Tradicionalmente se puede hacer manualmente con lápiz. Es que eso es lo mejor para empezar, ¿no? Pueden por ahí comenzar. O en una hoja de cálculo también. Aquí se relacionan los requisitos y los objetivos que se plantearon. Adicionalmente se acompaña de unos campos que aportan información y dan coherencia a esta relación. Hoy en día existen programas de herramientas de gestión que ayudan a este fin como Redmine, Track o similar, aunque hay un gran abanico y de uso libre en el mercado. Entonces aquí hay un ejemplo de trazabilidad, matriz de trazabilidad.
Hay un ID, también una numeración, los requisitos, ¿sí? El tipo, la prioridad, el estado, el objetivo de ese requisito, la funcionalidad y la entrega. Por ejemplo, el sistema recoge los siguientes datos: nombre, apellido, cédula, correo, dirección, teléfono. Tipo venta, prioridad alta, estado activo, objetivo obtener datos del usuario, funcionalidad registrar, otra para modificar, otras para eliminar, todas estas tres funciones. Entrega, entregado, ¿sí? Otro es: los datos serán registrados por un usuario registrado en el sistema. Tipo venta, la prioridad media, estado activo, objetivo garantizar la seguridad de la información, funcionalidad también está en registrar, modificar, eliminar, y entrega pendiente, ¿sí? Otro ítem: el sistema recogerá los datos que el cliente va a adquirir con su código de barras. Entonces, tipo venta, ¿sí? Prioridad alta, estado activo, objetivo mejorar el control de existencias de los productos, funcionalidad registrar, modificar y eliminar esas tres funciones, y este es entregado, ¿sí? El otro requisito: el sistema validará que los datos sean correctamente ingresados en tipo venta, prioridad baja, estado activo, ¿sí? Y en qué objetivo, en validaciones, y está en registrar, modificar, eliminar, y está en pendiente, en entrega pendiente. Y otro requisito: el sistema será capaz de generar la factura con los datos datos ingresados, haciendo la búsqueda de la base de datos. Bueno, en facturación, ya no es en la venta, prioridad alta, estado activo. ¿Qué hace aquí? El objetivo es agilizar el sistema de facturación, y lo que se modifica es las funciones registrar, modificar, eliminar y estado pendiente. Y un último requisito de ejemplo es: el sistema será capaz de atender un número limitado de consultas o peticiones en tipo venta, prioridad alta, estado activo, control de secuencias SQL, registrar, modificar, eliminar y en entrega pendiente. O sea, quiere decir, esto ya le va dando, mire, la matriz como una estructura, ¿no? De cómo va a ir diseñándose un complemento de toda esa arquitectura de software que usted ha mencionado anteriormente. Bueno, en el siguiente mapa conceptual se resumen los conceptos vistos en este componente, y aquí ya lo pueden entregar o revisar con mayor calma, ¿no? Cómo está el mapa conceptual. Bueno, y ahí termina este componente. Ya pues aquí les di una lista rápida. Ustedes obviamente lo van a ver con más detenimiento, lo vuelven a ver y empiezan a estructurar, a revisar su proyecto, revísenlo, léanlo, reléanlo, ¿sí? Miren cada uno de esos artefactos y empiecen a definir. Bueno, yo no les voy a exigir aquí que listas de chequeo de cada artefacto. A todos listas de chequeo, pues no les puedo decir así, porque a otros tal vez es mucho mejor las métricas de calidad, ¿cierto? Matriz de trazabilidad, ¿no? Pero pues al final, y las otras elementos para indicar cómo está. Bueno, ahora sí, pasando acá, les indico el material que subí. ¿Dónde está? Primero que todo, ¿dónde está? Y todos los otros materiales que subí para complementar ustedes estos, digamos, como materiales complementarios. Pero además hay en el material formativo también hay, perdónenme, antes de seguir, discúlpenme mil veces, porque no les indiqué esta parte. A ver, aquí en el menú, aquí dice material complementario, ¿listo? Que viene con la guía. Entonces aquí hay dice implementación del modelo McCall para medir la calidad del software, ¿no? Calidad del software. Derivación de requisitos y construcción de trazabilidad entre artefactos del proceso de desarrollo, ¿ya? Este es un PDF. Aquí se puede hacer clic y se lo puede descargar, ¿sí? Cada uno de estos. Ambos son PDFs, ¿sí? Pueden descargar y ahí está. Bueno, y además de eso, yo les coloqué aquí
Bueno, está la clase 13. Está un ejemplo, digamos, algo que descargué de ella, pero no quiere decir que usted lo va a hacer igual, ¿no? O sea, le sirve de referencia, de modelo, más no es que va a copiar y pegar esto, no. Evaluación de artefactos, es un ejemplo que logré descargarlo, ¿sí? De la Universidad de Veracruzana, de México. Aquí también, aparte, incluso hay un ejemplo de ciclo de vida del software, ¿sí? A ver, ¿qué otros elementos? Aquí tiene que estar el audio, que no lo veo. Aquí está. El audio sobre conceptos de validación de artefactos. Aquí está el texto del audio, lo que digo acá, ¿sí? Trato de tenerlo casi igual, ¿sí? Y eso es lo que les iba a comentar. Ahí está la clase 13 también, que está con el video adicional. ¿Listo, chicos? Bueno, en este caso creo que yo me pasé algo. A ver, espérenme. Tiene una actividad didáctica también. Creo que acá está. Bueno, espérenme un momentico. Aquí está. Bueno, vamos a prestar atención aquí. ¿Listo? Recuerden que estas actividades son bien sencillas, ¿no? Sencillas, son casi como bien elementales, pero son buenas para saber si han estado como pendientes de esta documentación, de este material, y además, pues, que haya quedado claro, más que todo lo que importa, ¿no? Que haya quedado claro y que haya quedado claro lo que van a desarrollar, ¿no? Entonces, empecemos aquí. Ustedes ya saben, simplemente tienen que participar cuando les diga el momento de hablar, pues activan su micrófono y empezamos a desarrollar la actividad. ¿Listo? Dice el 1, conceptos básicos de validación de documentos. Afianzar algunos de los conceptos de validación de documentos. Dice aquí arrastrar y soltar el término con la definición que corresponde. Entonces vamos a mirar esta. Bueno. Entonces dice, clasificar conceptos. De acuerdo con los conceptos emitidos en este componente formativo, relacione los conceptos numerados en la casilla que corresponda a la definición citada y luego haga clic en el botón enviar para validar su resultado. ¿Listo? Entonces, vamos a ver. Bueno, dice a qué pertenece, ¿no? Aquí ya es como comprobar. Entonces, lista de chequeo. Aquí al frente está permitir, comprobar metódica y sistemáticamente el cumplimiento de los requisitos de un proceso o actividad. Sistema de medición utilizado en procesos como análisis y requisitos, modelos de diseño y casos de prueba. Especificación de un componente físico de información usado o producido por un proceso de desarrollo de software y operación de un sistema. Seguimiento riguroso desde la idea básica hasta los entregables, facilitando una correcta evaluación del costo e impacto de modificaciones en los modelos y códigos de software. Bueno, ¿cuál es cuál? ¿En cuál le corresponde cuál? ¿Quién comienza a participar? Pues yo no lo voy a contestar porque esa no es, ¿no? Sino ustedes. Ustedes me dicen a mí y yo los coloco en donde deba, o sea, ustedes me indiquen. ¿Listo? Entonces iniciamos. ¿Les parece? ¿Quién inicia? ¿Tengo en cuenta eso? Yo sí lo tengo en cuenta. La otra vez fue Daniel, creo que fue, y fue Cristian André, y sin embargo, a pesar de que le ha ido bien, pero en algún momento, pues que ya se les dijo que se le ayudaba con un punto o algo así, ¿cierto? ¿Se ganan algo? Sí, se ganan algo en algún elemento. ¿Hay alguna maroma o algo en los instrumentos de evaluación al evaluar cada evidencia, esas rúbricas? Pues yo trato de omitir pues la falla que haya tenido ahí, pero la compenso con la participación de hoy, por ejemplo, ¿sí? Entonces, dígame, ¿cómo va? ¿En qué orden van allí en esas cajitas blancas? ¿Cómo va? ¿A quién le corresponde permite comprobar metódica y sistemáticamente el cumplimiento de los requisitos de un proceso o actividad? Dime. Pienso que lista de chequeo. ¿Lista de chequeo le corresponde aquí? Perfecto, yo la coloco ahí.
Ok. Ahorita no se sabe si está bien o mal, sino al final, ¿no? Bueno, la siguiente. Tú si quieres puedes seguir tú mismo o quien quiera seguir. Sistema de medición utilizado en procesos como análisis y requisitos, modelos de diseño y casos de prueba. ¿Cuál será? Ahí tenemos 3 todavía. Métricas, artefactos, trazabilidad. ¿Cuál es? ¿Cuál siguiente o la otra, como quieran? ¿A dónde la coloco a métricas? ¿A dónde coloco artefactos? ¿A dónde coloco trazabilidad? Chicos, participen que está sencillo, es bien sencillo. Este sí está fácil. No son actividades pues calificables, digamos ahí. Dime, ¿quién habla? John. Dime, John. Creo que métricas es la tercera. Creo que métricas es la tercera. La tercera, la que dice especificación, perfecto. Yo la coloco aquí, no hay problema. Bueno, entonces, si quieres tú puedes continuar. O si quiere alguien más, no sé, como quieran. ¿Cuál sería la 2? ¿Cuál es la 4? Creo que artefacto sería la 2. Ajá. Y trazabilidad la 4. Vamos a ver. Él nos saca las correctas y las incorrectas. Exacto. Bueno, aquí lo siento, dice, no nos dejó casi ni revisar, pero las 2 y la 3 no estaban bien. La 1 y la 4, ¿sí? ¿Recuerdan cómo era? Veámoslas. Así está. Lista de chequeo permite comprobar metódica y sistemáticamente el cumplimiento de los requisitos de un proceso de actividad y trazabilidad. Sí, seguimiento riguroso desde la idea básica hasta los entregables. Entre estas dos, creo que al contrario, ¿cierto? Nos toca corregir. Bueno, ahí sí al revés sería así. Vamos a ver. Lista de chequeo sería aquí, ¿cierto? Trazabilidad sería aquí. ¿Cierto? Seguimiento riguroso de la idea básica. Artefactos sería aquí, especificación de un componente físico. Y métrica, sistema utilizado, eso, ¿no? Vamos a ver. Exacto, así es. ¿Sí? Ahí está. Revisemos las respuestas para que recuerden cómo está, para que quede más claro. Entonces, lista de chequeo permite comprobar metódica y sistemáticamente el cumplimiento de los requisitos de un proceso. Métricas es sistema de medición utilizado en procesos como análisis y requisitos, modelos de diseño y casos de prueba. Artefactos es la especificación de un componente físico de información usado o producido por un proceso de desarrollo de software y operación de un sistema. Y trazabilidad, seguimiento riguroso desde la idea básica hasta los entregables, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, entonces ahí sí ya. Perfecto, vamos a... sí, estamos bien ya. Yo creo que esta ya salió. Vamos acá otra vez. Y veamos esta. Conocimientos de validación de documentos. El 1 era conceptos, ahora es conocimientos. Dice responder verdadero o falso a los siguientes enunciados. A ver. Y no son muchos, son apenas unos pocos, ¿no? Como para no cansar, ¿no? Apreciado participante, a continuación encontrar unos enunciados relacionados con la experiencia de aprendizaje del presente componente de formación con la intención de identificar conceptos abordados durante la experiencia de aprendizaje y responda si es verdadero o falso el enunciado. Entonces, dice, una lista de chequeo se la puede considerar como un artefacto. ¿Qué dicen ustedes? Falso. Falso. Vamos a ver. Incorrecto. Estudie nuevamente el material. Bueno, sí. Ahora, este que sigue. Los stakeholders hacen parte de los componentes de las métricas que sirven para evaluar la calidad de un software.
stakeholders. ¿Qué Pienso que dicen? verdadero. ¿Verdadero? Vamos a ver. No se preocupe si no sale bien. No, ese es falso. No hacen parte de los componentes de las métricas. Las bases de datos son programas capaces de almacenar gran cantidad de datos relacionados y estructurados. Verdadero. Vamos a ver. Verdadero. Está muy bien, ¿sí? Ahí está bien. Bueno. La validación de documentos se utiliza para realizar una correcta toma de decisiones dentro del proceso de desarrollo del software. ¿Qué dicen ustedes? Verdadero. Verdadero. Vamos a ver. Correcto, muy bien. Exacto, sí realiza una correcta toma de decisiones. Ajá. Los modelos de trazabilidad permiten hacer un seguimiento riguroso al proyecto de software desde la idea básica hasta los entregables. Verdadero. Verdadero, muy bien, sí, eso, ya van bien 3. Bueno, aquí parece que sí se pasó, son más preguntas. Un requisito de transición hace referencia a las partes interesadas en el proceso de desarrollo de software. Falso. Vamos a ver, bien. Correcto, ajá, muy bien. Y me imagino eso, sí. Los requisitos de soluciones pueden ser funcionales o no funcionales, tecnológicos, de cumplimiento de estándares, de apoyo y capacitación, de calidad o de presentación de informes. Verdadero. Verdadero, perfecto. Bien, sí. Bueno, uno de los fines de elaborar una matriz de trazabilidad es cumplir con los requisitos contractuales. Verdadero. Bueno, muy bien. Sí. La estandarización de datos, el empleo de estructuras y tipos de datos estándares a lo largo del programa. Aquí está como media rara esa pregunta. La estandarización de datos, emplea estructuras y tipos estándares a lo largo del programa, dice, ¿no? Bueno, ¿qué dicen al respecto? Emplea estructuras y tipos de datos estándares a lo largo del programa. No sé, algo me dice que es verdadero. A ver, veamos, sí, porque está como confusa esa, pero está bien, sí, está bien. La estandarización de comunicaciones, 2 puntos, ahí sí. El nivel de empleo de estándares de interfaces, protocolos y ancho de banda, me imagino que estandariza esas 3 cosas. Verdadero. Bien. Muy bien. Bueno, las respuestas, pues que estaban mal, era esta, ¿no? Una lista de chequeo se la puede considerar como un artefacto, no, es falso, ¿sí? Los stakeholders hacen parte de los componentes de las métricas que sirven para evaluar la calidad de software, no es verdadero. No es falso, sí es verdadero, o sea, sí hacen parte de las métricas, ¿sí? Bueno, y aquí ya las bases de datos son programas capaces de almacenar la cantidad de datos relacionados, sí es verdadero. Y las demás, ustedes que ya las miraron, verdaderas. Validación de documentos para realizar una correcta toma de decisiones es verdadera. Los modelos de trazabilidad para hacer un seguimiento riguroso al proyecto de software es verdadero. Requisito de transición hace referencia a las partes interesadas en el proceso de desarrollo, no, eso es falso. Los requisitos de soluciones pueden ser funcionales o no funcionales, sí, verdadero. Uno de los fines de elaborar una matriz es cumplir con los requisitos contractuales, verdadero, sí. La estandarización de datos emplea estructuras y tipos estándares a lo largo del programa, verdadero. La estandarización de comunicaciones también
utiliza este nivel de empleo de estándares de interfaces, protocolos de ancho de banda verdadero. Muy bien, chicos, muy bien. Bueno, y así se va con estas actividades que son sencillas, pero se va aprendiendo, ¿listo? Bueno, entonces espero que esta vez les vaya muy bien con las evidencias. Son 4 evidencias, tienen 15 días, o sea, pues digamos entre comillas con los fines de semana y todo, o sea, desde el 25 o sea, hoy hasta el 8 de mayo, ¿sí? Procuren, por favor, ponerse al día totalmente, ¿sí? Totalmente, con todas las evidencias ya, con las que están, hay unos chicos que ya recuerden que ya se les vence el 2 de mayo o el 3 de mayo se les vence el plan y ya tienen que presentar todas las evidencias. Si no alcanzaron, pues serán enviados a comité. Ya firmada el acta, ya no hay nada que hacer, toca hacerlo así, y si no, pues no, nos toca realmente pues acudir a estos recursos. Pero no es una presión, es más bien son oportunidades, beneficios que se les da a los aprendices, cosa que en otros lugares de formación no los dan. Simplemente pues pasa habilitación y ya, o sea, no cumplió y va a habilitar, ¿sí? O sea, como decir, va a comité de una vez, ¿no? No, acá se da esa oportunidad con el plan de recuperación. Recomendación, pónganse al día no solo conmigo, sino con las otras áreas, las que ya finalizaron, por ejemplo, la de investigación, ¿sí? ¿Cuál otra ya finalizó? La de física, ¿sí? Que ya les faltaba, me decía Jason, que era una cosita de corregir, y eso era una cosa muy sencilla, no había que pues ser tan detallista. Es una bitácora donde hay una cosita que corregir, y él ya les dijo ahí el comentario, y si pues era simplemente eso, y si no pues ya tocaba pasar. Y pasa, pues digamos, ponerles plan por unas cosas tan mínimas, pues no es justo, ¿sí? O sea, toca es ver ese detallito, son cositas mínimas, y es cierto que a veces son cosas muy pequeñas, pero pues a veces, en mi caso no se presentan porque a veces son cosas muy pequeñas en ciertas evidencias, pero otras que ni siquiera entregan y otras que reprueban totalmente. Entonces ahí sí ya no hay caso, pero en física pues que son más poquitas las evidencias es otra cosa, ¿no? Entonces la recomendación, póngase al día con Carolina, con Gloria. Ahora ya inicia Franci con comunicación, que es la última competencia ya de las transversales que hay para esta fase. Entonces, pónganle cuidado, sigan con el entusiasmo, con el ánimo, motívense, por favor, motívense, sigan adelante. Con estas listas de chequeos van a mirar que se van a dar cuenta que muchas de los artefactos desarrollados sí están cumpliendo. Y ahí mismo ustedes van a darse cuenta si hay que hacer algunas correcciones, pues esas son las tomas de decisiones, orientar mejor, reestructurar el artefacto en el caso que sea necesario, ¿sí? Entonces, recuerden llevar, pues leer, este material está muy completo para hacer, pero sin embargo yo les dejé ahí cómo hacer un informe, ¿cierto? Y en el audio que yo les indico también hay un ejemplo de lista de chequeo, pero mucho más me parece el que está acá en el material, está como más fácil de entender, ¿sí? Entonces, utilicen estos instrumentos, los que sean necesarios para esto, y comiencen a usarlos. Ya después se van a volver expertos en crear instrumentos de chequeo o listas de chequeo y o matrices ¿sí? O métricas de calidad, etcétera, ¿no? Bueno, y la matriz de trazabilidad que quieran indicar de todo el trabajo que están desarrollando. La otra recomendación es que lo orienten, apliquen lo de investigación al proyecto, ya comiencen a revisar desde la portada, puede decirse, desde el título del proyecto mismo, porque al fin ya se empieza a dar un título, y en la introducción y todo lo que viene hacia abajo, los objetivos, todos esos elementos, tiene que estar ya más acorde a lo que se va dando. Incluso si ustedes ya
hicieron algunas modificaciones, tiene que estar en ese documento más estructurado. Recuerden que al final sí hay que entregar, al final de todo, o sea, ya terminando la etapa lectiva, sí se debe entregar el informe final del proyecto, ¿no? Entonces, a eso es que tenemos que llegar y guarden bien esos elementos, háganle copia de seguridad, pónganlo en el portafolio de aprendices, todas las evidencias, inclusive las del proyecto. Si quieren, háganse otra copia de seguridad en otra cuenta, si es posible, donde tengan solo lo del proyecto, ¿sí? Y todo lo que respecta a él, para que tengan esas copias, esos respaldos, y no haya problema. Le ponen fecha de cuándo lo guardaron para que se acuerden y hacen como un hábito, crean un hábito de que cada cuánto voy a guardar mis proyectos. Y así, cuando venga en la realidad y ustedes elaboren, ¿sí?, otro software para otro cliente, pues tienen en cuenta todos estos elementos, todas estas acciones a hacer y crean, esas son precisamente las buenas prácticas para tener en cuenta, ¿no? Cuando ustedes evitar así de alguna forma fallas o pérdida de información, que eso sí es tenaz, pues eso es muy, muy tenaz para un desarrollador de software, ¿sí? Entonces, eso son las cositas que les quería decir hoy. Los espero entonces, si hay alguna sesión extra para exponerles algo sobre el mismo tema que estamos trabajando, les diré con anticipación. Ya el jueves se hará pues el anuncio. Si no, este jueves se hará un anuncio diciendo que no habrá sesión, pero que es continuación de la evidencia, ¿sí?, que de la actividad que estamos desarrollando, ¿ya? No quiere decir que nos vamos de vacaciones ni nada de eso, ¿no? Sino que es extendible porque son 4 evidencias en una sola actividad, así que a desarrollarla bien, a hacer la conciencia todas estas 4 evidencias, ¿listo? Eso es, chicos, feliz noche, muchas gracias por estar conectados. Yo voy a terminar la grabación acá y les deseo muchos éxitos en todas sus actividades, no solamente en la parte técnica, sino en las